Rafael López Aliaga de Renovación Popular, que él habría capturado o convencido a buena parte del electorado fujimorista más leal. Y sobre el señor López Aliaga, ya ni caso le hagan. Ese señor está rayadazo y solito va a caer por su propia lengua. Rafael López Aliaga está rayadazo. Yo creo que tiene actitudes muy agresivas, llegando incluso a violencia verbal, que es lo que hemos visto últimamente, ¿no? Hasta con los propios entrevistadores se pelea. Ha tenido opiniones terribles con respecto a la señora Ana Estrada y sobre la eutanasia, ¿no? Entonces, pero usted tampoco cree en la eutanasia. Pero jamás me voy a referir de esa manera. Yo creo que de parte de los candidatos presidenciales siempre tiene que haber tolerancia y respeto. Rafael López Aliaga, ¿va a pasar a la segunda vuelta y usted no? Bueno, lo que dije en el audio es que él por su propia lengua va a caer. O sea, ¿usted cree que él mismo se va a boicotear? Bueno, es que a veces tiene declaraciones desfasadas. Pero no parece que está en modo teflón. Bueno. ¿Quién va a pasar a la segunda vuelta? Eso lo definirá el pueblo peruano. No, ya, pero en su cabeza, o sea, usted siempre estaba puntera, ¿sí? O segunda. Sí. Es la primera vez que la veo rezagada. Estamos en el primer pelotón y eso a mí me alegra mucho y agradezco esa confianza. Ahí están las encuestas, ¿no es cierto? ¿Cómo está el movimiento? En Ipsos sale cuarta, ¿no? En CPI también está cuarta, en IEP está tercera, IEP la pone tercera, y en CID es verdad, es la única que la pone segunda. Y López Aliaga primero. Bueno, si hay una segunda vuelta entre López Aliaga y Keiko Fujimori, esa sí va a ser la pesadilla de la izquierda y de los caviares. Seguramente, pero también hay grandes diferencias, ¿no? ¿Cuál es la mayor diferencia entre usted y Rafael López Aliaga? Yo creo hay, digamos, temas en común en la defensa de la vida y en la defensa de la familia. O sea, usted está en contra de la ideología de género. Pero sí, pero hay también grandes discrepancias, porque creo que las posiciones radicales, tanto de derecha como de izquierda, le hacen daño a nuestro país. ¿Usted cree que el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación no debería de impartir educación sexual a muy temprana edad? Yo creo que la educación sexual sí, la ideología de género no. O sea, enseñarle a nuestros niños desde muy pequeños que las niñas y los niños tienen igualdad de derechos, eso sí se les tiene que enseñar. ¿Qué no se les tiene que enseñar? Lo que hemos visto en algunos años atrás, por ejemplo, textos que llegan casi a lo pornográfico. Y no lo voy a repetir, ¿no? Pero ese tipo de interpretaciones... O sea, ¿usted no está de acuerdo en que en el colegio se enseñe cómo es el sexo anal? No. No vamos a entrar en este tema. ¿No lo permitiría como presidenta? No. Ok. ¿Permitiría que se legisle a favor de la mujer que ha sido víctima de violación, que se pueda legislar para que pueda abortar sin sanción? No. Tampoco. Yo he señalado que solo el aborto terapéutico, aquel que vela por la vida de la madre, que es la que está además permitida y reglamentada, es la única que debe, digamos, permanecer como válida. El resto, no. Y permítanme hacer otra diferencia. Un segundo, porque estamos hablando de la vida y me parece bien importante que a esas alturas del partido conozcamos bien el pensamiento del político. ¿Por qué está en contra de la eutanasia? La eutanasia, para muchos, y digamos, los que defienden la muerte digna, pasa por eso, porque si una persona ha tenido una capacidad para vivir bien, llegado un momento en que no puede valerse, en que realmente está en una situación límite, tiene derecho a recibir ayuda para morir también con dignidad. ¿Por qué está en contra, señora Fujimori? Nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, ¿okay? Y por eso es que yo he señalado, más allá del dolor que la señora Ana Estrada pueda sentir, y lo lamento mucho, la resolución del Poder Judicial es para un caso individual. De ninguna manera se debe permitir
que se apruebe la eutanasia en nuestro país. ¿Por qué? La vida la tenemos que defender hasta el final, porque debemos de tratar de encontrar otros mecanismos más allá del dolor que pueda sentir específicamente la señora Ana Estrada. Lo digo con respeto, discrepo de esta resolución y siempre voy a seguir defendiendo la vida. Pero lo que tampoco puede pasar, Milagros, es que se la insulte o se denigre a la persona señalando que pueda suicidarse. Ese tipo de comentarios también nos hace daño. Y usted quería acotar algo sobre el aborto. Yo le interrumpí, disculpe. No, lo que quería acotar era la diferencia con el señor López Aliaga, ¿no? Por ejemplo, él hace propuestas como que va a retirar a su candidata a la primera vicepresidencia. Pero ella ya ha dicho que no ha renunciado. No, y no se puede. Que se allana. Sí, pero no se puede renunciar, ¿no? Entonces, claro, ofrece cosas que sabe que no se puede cumplir. Pero quizás si llega a ser presidente, pues no la va a poner de primera dama. Él ha dicho que pero él está hablando de este momento. Él está hablando de este momento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay una diferencia. Él habla de cosas como, por ejemplo, nos tenemos que retirar de la Corte de San José. Eso no es posible. Y nosotros, porque ahí un periodista me preguntó, pero señora, usted hablaba de la pena de muerte. Nosotros tuvimos el cuidado, cuando yo estaba a favor, ahora ya no, pero cuando estaba a favor de la pena de muerte, mi propuesta era a favor de la pena de muerte para violadores de menores de 7 años, seguida de muerte. De tal manera, como estaba en la Constitución anterior, de tal manera que no nos retiremos de la Corte. O sea, hemos tenido ese tipo de precauciones para ¿Ya no está a favor de la pena de muerte? No. ¿Por qué? Porque después de todo lo que me ha tocado vivir y de las fallas que he visto y de las injusticias por las que he tenido que atravesar, no solamente quien habla, varias personas dentro de mi grupo político, y he podido conocer a otras personas en el penal, yo he cambiado mi opinión y he decidido, en vez de apoyar la pena de muerte, apoyar la cadena perpetua. O sea, no querría que se cometa un error de repente con un inocente que ha sido acusado de violar. Y eso ha ocurrido en otros países como hasta en Estados Unidos. Ok, Rafael López Aliaga ha dicho de que él ha sido pues sorprendido y que lo que ha dicho su vicepresidenta pues es más que una locura y él le ha pedido que no, chao, buenas noches los pastores, hasta aquí llegamos. Muchas personas dicen, pero ¿cómo va a haber sido sorprendido, etc.? No hay filtro. Le podríamos decir lo mismo a usted. Por ejemplo, en la elección pasada fue un grave error el tema de Joaquín Ramírez, le pasó la factura. Bueno, al final ya cometió muchísimos más errores. ¿Puede pasar, señora Fujimori, de que un político sea sorprendido? Sí, puede pasar. Pero en el caso del señor Joaquín Ramírez no era candidato. Era secretario general de nuestro partido. Peor, ¿no? No, porque él ha venido colaborando con toda la investigación y yo hasta ahora me pregunto, ¿no? ¿Dónde está ese supuesto video que tanto se ufanaron y que tanto daño político nos causó? ¿Y no se lo preguntó a Mávila Huertas en Cuarto Poder? Las conversaciones que yo haya tenido con Canal 4 quedan en privado. O sea, ¿existió el video o no existió el video? No existió, pues. ¿Existió el audio de Mamani con PPK o no existió? ¿O eso fue un invento de Salaverry y de Mamani? Desconozco, Milagros. ¿Usted nunca lo escuchó? Ajá. Pero todos los fujimoristas lo gritaban. No voy a hablar de los temas jugada política. No voy a Pero hablar eso sí fue una jugada política, porque hay un audio de PPK con Mamani, ¿no? ¿Y dónde está? ¿No había tampoco? Que en paz descanse Moisés Mamani. Mamani y Salaverry conspiraron con Vizcarra para romperle la cabeza a PPK con su anuencia. No voy a comentar este caso, sobre todo porque mi hermano Kenji va a pasar un proceso judicial. ¿Cuándo va a ser posible una reconciliación con Kenji? ¿O lo ve imposible? Porque claro, imagino que Kenji dirá para su interno, mi hermana, habiendo escuchado esos audios, sabía que si los mostraba, pues también me iban a cortar la cabeza a mí. Y Salaverry ha dicho que solo se mostraron con su luz verde. No voy a hacer ningún comentario sobre lo que haya dicho el señor Salaverry. Lo que sí espero es poder reconciliarme con mi hermano Kenji. Él fue a verme a la prefectura y fue a verme 2 veces. 2 veces. Al penal anexo Chorrillos. ¿Y desde entonces no se hablan? No, nos hemos distanciado.
Han habido muchos factores, pero yo creo que el tiempo lo cura todo. Y si, bueno, ojalá fuera, ¿no? Y si Kenji estuviera viendo y usted le pudiera hablar a través de esa cámara, ¿qué le diría a Kenji hoy día? Lo que le tenga que decir a él se lo voy a decir. Se lo va a decir en privado. Bueno, claro. que pase Kenji. Kenji no nos quiere dar entrevista tampoco. ¿Qué piensa usted hoy de Salaverry, candidato a la presidencia? No voy a opinar de él. ¿No vale la pena? No, ojalá que me permitas hablar de mi plan de gobierno, sí. Milagros. Ya, por eso estamos yendo al plan de gobierno. Hemos estado hablando del plan de gobierno. Ahora, señora Fujimori, usted ha hablado y me ha parecido bien interesante, pero también bien peligroso. El otro día estuvo aquí el doctor Bustamante y habló de este pensamiento político que tienen en el fujimorismo de un Perú abierto. ¿No es cierto? De que la pandemia ya nos encerraron demasiado, mucha gente ha perdido la chamba, el trabajo. Además, la salud mental está, bueno, habría que analizarla bien porque hay mucha gente deprimida. Bueno, el diagnóstico lo sabe de memoria. El problema es, y muchos se preguntan, ¿no es un riesgo, Keiko, abrir el Perú cuando no tenemos todas las vacunas, cuando no tenemos todas las camas UCI, cuando la gente está rogando por oxígeno? Vamos a hacer la pregunta al revés, ¿ya? ¿De qué nos sirvió estar en cuarentena durante tantos meses? El esfuerzo de millones de peruanos de quedarnos en casa. Se suponía que ese espacio y ese tiempo iba a servir para construir más hospitales, para construir plantas de oxígeno, para aumentar las camas UCI, y nada de eso se hizo. Nos estuvieron esperando, por las puras. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros desde Fuerza Popular? Queremos un Perú abierto. ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo se va a lograr? En primer lugar, y como lo dice el doctor Bustamante, 70.000 pruebas moleculares por día. Moleculares. No 70.000. Sí, no pruebas rápidas, porque eso lo que ha hecho es ponernos una venda en los ojos y no saber quiénes son los verdaderos contagiados. En segundo lugar, construir plantas de oxígeno. Por lo menos 100 plantas de oxígeno a nivel nacional y que este oxígeno se distribuya a través de las Fuerzas Armadas y de manera gratuita. Es inaceptable que en nuestro país miles de peruanos hayan perdido la vida por falta de oxígeno. O sea, sabían, las recomendaciones de la OMS decían y a todos los países. ¿Y qué hizo el presidente Vizcarra? Nada. Traer las vacunas es fundamental. Y acá tenemos que dejarnos de los traumas ideológicos, por amor de Dios. Tenemos que sumar esfuerzos. El Estado que se encargue de la primera línea, que se encargue de la población vulnerable. Hemos visto a las... O sea, ¿usted permitiría que los privados compren también vacunas? No solamente los privados y que lo apliquen gratuitamente a sus trabajadores. Las municipalidades, los gobiernos regionales, como se están haciendo en otros países. Entonces, yo creo... O sea, ¿usted no monopolizaría la vacuna? De ninguna manera. Nosotros planificamos este año aplicar la vacuna a todos los peruanos. Y en cuarto lugar, ampliar la atención primaria. Porque en el Perú no solamente han muerto más de 50.000 personas por el COVID, han muerto 50.000 peruanos más y no sabemos por qué. Bueno, porque no han tenido la posibilidad de ir a un centro de salud. Sí, si entonces la situación es muy muertos. dramática. Entonces, vamos a hacer estos cambios ¿para qué? Para salvar la vida y la economía, Milagros. Hoy con los toques de queda a las 9 de la noche, o sea, ha hecho que toda la economía colapse. Entonces, para usted, su prioridad, si es que logra ganar la presidencia, va a ser salud y economía. Salud y economía. Y en la economía, trabajar en obras. Ok, vamos a ir a la pausa y nos va a explicar. Solo la del estribo. ¿Martín Vizcarra en algún momento va a ser juzgado por genocidio? No sé, entiendo que ya hay algunas denuncias al respecto. ¿Usted qué piensa? ¿Debería ser juzgado por genocidio? No me quiero poner en el rol del Poder Judicial. Además, prefiero desde mi rol de política no emitir ninguna opinión al respecto para que después no digan que hay una persecución contra él. Ok, vamos a la pausa. Regresamos con el tema de la economía, que de verdad, claro, es una gran preocupación, pero y otras preguntas, ¿no?